El correo llegó justo después del almuerzo reunión ejecutiva. Gerardo Vázquez. 2 Toriro P. No había nada que me preparara para lo inusual. Estas reuniones eran parte del ritmo de Estrella del Norte, revisiones de presupuesto, actualizaciones operativas. A veces una nueva idea para correr detrás de la eficiencia, pero mientras caminaba por el pasillo hacia la oficina de la esquina, sentí un silencio extraño en el edificio. 17 años entre estas paredes y nunca las había sentido tan ajenas. La asistente me hizo pasar. Y ahí estaba Gerardo Vázquez, apenas pasando los 40, traje impecable, sonrisa afilada. El horizonte de Ciudad de México se extendía detrás de él, con grúas y torres de cristal creciendo cada año, como la empresa que construimos desde el polvo y noches interminables. Me señaló una silla con un gesto, su tono suave, casi despreocupado. Vamos a reducir tu sueldo un 60%. Realidades del mercado. Nada personal, sin preámbulos, sin discusión, así, sin más. Sus palabras cayeron en el silencio como piedras en un lago profundo. Mi mente viajó por esos 17 años el primer invierno en un almacén helado, apilando cajas con mis propias manos. Las noches que cubrí la nómina con mis ahorros, porque no hacerlo habría sido el fin. Los chóferes que recluté uno por uno en pueblos pequeños. Los funerales a los que asistí por hombres que no regresaron de la carretera. 60%. Ese era el valor que le daba a cada hora, cada cicatriz, cada sacrificio. No discutí, no supliqué. Cerré el cuaderno que llevaba desde mi primer día en Estrella del Norte, lleno de notas y bocetos de sistemas que mantuvieron viva a la empresa. Me levanté. Colgué la correa de mi bolso al hombro y asentí. Sus ojos buscaron enojo, pero no había nada que darle. No aquí, no ahora. Salí. Cada paso medido. Las paredes de cristal reflejando a una mujer que parecía tranquila, casi indiferente. Pero detrás de ese reflejo, algo más antiguo, se agitaba una tormenta que había esperado en silencio su momento. Cuando llegué a mi oficina, ya sabía lo que tenía que venir. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de mi ventana. Los recuerdos llegaron sin invitación, llevándome al principio. El almacén era poco más que una cáscara con corrientes de aire en las afueras de Toluca. El invierno se colaba por el metal corrugado, congelando nuestro aliento en pequeñas nubes. Cargaba cajas junto a los pocos choferes que podíamos pagar. Aunque pagar era una palabra generosa. Hubo meses en los que nadie vio un peso. Mantuve a flote la empresa vaciando mis ahorros, diciéndome que era temporal, que la empresa necesitaba un latido más que yo un colchón. Recuerdo el dolor en los hombros, el ardor de los dedos entumecidos por el frío, el eco de los montacargas en la oscuridad. No teníamos software sofisticado entonces, ni rutas optimizadas ni tableros elegantes. Eran cuadernos de papel y una fe terca. Para reclutar, manejé kilómetros por el Estado de México, tocando puertas, convenciendo a transportistas de pueblos pequeños para que confiaran en una empresa de la que nadie había oído. Estreché manos en fondas, prometí tratos justos, y a veces me senté con viudas que perdieron a sus esposos en la carretera, asegurándoles que sus familias no serían olvidadas. Era un trabajo duro, callado, el tipo de cimiento que ningún inversionista ve. En todo momento, la voz de mi padre resonaba en mi mente. Antes de morir, tomó mi mano, su piel como pergamino. Construye algo que dure. Marisol, no desperdicies tus años en arena. Llevé esas palabras como si fueran un evangelio. Cada decisión, cada sacrificio, se inclinó hacia ese objetivo. Y poco a poco, ladrillo a ladrillo, Estrella del Norte creció. Lo que empezó en un garaje se convirtió en una empresa de logística multimillonaria, con oficinas más allá de Ciudad de México. La gente brindaba por nuestros hitos con champán, pero yo cargaba el polvo y el acero en los huesos, y ahora, Gerardo Vázquez, el nuevo rostro en la oficina de la esquina,
redujo todo a una línea en una hoja de cálculo. 60% menos. 17 años convertidos en una nota al pie. Cerré los ojos y dejé que el enojo se asentara en algo más frío, más afilado. Para cuando llegó la mañana, sabía exactamente qué hacer. Me quedé sentada en la mesa del comedor mucho después de la medianoche. La ciudad zumbando débilmente más allá del cristal. Una página en blanco brillaba en la pantalla de mi laptop, el cursor parpadeando como un latido. No había titubeos, ni una punzada de duda. Había estado preparándome para este momento más tiempo del que quería admitir. La carta de renuncia tomó solo minutos. Directa, profesional, sin disculpas. Escogí cada palabra como un ingeniero elige tornillos, firme, inquebrantable. Cuando la imprimí, el papel se sintió más pesado de lo que debería, como si cargara el peso de 17 años en una sola hoja. Del cajón del escritorio, saqué la carpeta que había escondido bajo contratos y archivos de auditoría. La etiqueta, escrita con tinta negra firme, decía Plan Estelar. Adentro había esquemas, proyecciones, el esqueleto de algo más ligero, más fuerte, algo construido sobre los valores que Estrella del Norte había abandonado. Notas sobre alianzas, nombres de choferes que habían susurrado sobre querer un cambio, rutas trazadas por el Bajío. Las palabras de mi padre resonaron de nuevo. Construye algo que dure. Metí la carpeta en mi bolso, puse la carta encima y cerré el zipper con una finalidad silenciosa. No dormí, pero el amanecer llegó. A las 9 en punto, entré a la oficina de Gerardo Vázquez. Apenas levantó la vista de su pantalla mientras dejaba mi gafete y el sobre en su escritorio. Sus ojos repasaron la carta. Una sonrisa tiró de la esquina de su boca. Sabía que llegarías a esto. La gente como tú no dura en este mercado. Sostuve su mirada, sin parpadear. Pronto lo entenderás. Sin alzar la voz, sin gestos, solo eso. Me di la vuelta y salí. Mis tacones firmes contra el piso pulido. La carpeta descansando en mi bolso como una brújula, apuntando a la única dirección que quedaba. Cuando llegué al elevador, me sentí más ligera. No vacía, sino enfocada. Y mientras las puertas se cerraban, supe que mi silencio había hablado más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido decir. Estaba a punto de llegar al vestíbulo cuando escuché su voz. Marisol espera. Sofía Calderón salió del pasillo, sus tacones resonando demasiado rápido. Una expresión de preocupación forzada en el rostro. ¿Alguna vez fue mi protegida? La analista junior a la que llevé a sesiones de estrategia hasta altas horas. La que defendí para un ascenso cuando la Junta la descartó por muy joven. Le enseñé a leer contratos línea por línea, a negociar con proveedores el doble de grandes que ella, a mantener la voz firme cuando el cuarto intentaba hacerla temblar. Ahora ladeó la cabeza, los labios apretados en una imitación de empatía. Acabo de enterarme de lo que pasó. Lo siento mucho. Merecías algo mejor. Asentí cortésmente, sin darle más. Algo en su tono sonaba hueco, como si ya estuviera ensayando cómo contaría esta historia a otros. Gracias, Sofía, dije, y seguí caminando. Sus ojos se detuvieron en mi bolso, como si supiera más de lo que debería. Esa noche, tomando café con un viejo contacto de cumplimiento, la verdad salió a la luz. Sofía había ido con Gerardo días antes, insinuando que yo estaba preparando una estrategia de salida. Lo presentó como lealtad, como vigilancia, mostrándose como la teniente atenta lista para proteger a los líderes de mí. La traición no dolió como esperaba. En cambio, se asentó en una certeza fría. Alguna vez creí que Estrella del Norte podía ser un lugar donde la lealtad se recompensaba, donde guiar a la siguiente generación significaba algo, pero la maniobra de Sofía probó lo que el recorte de Gerardo ya había susurrado dentro de esas paredes. La confianza era solo otra moneda de cambio. Pensé en las noches que trabajamos codo a codo,
ella haciendo preguntas con un brillo en los ojos. Me pregunté si alguna vez me vio como algo más que un escalón. La realización fue extrañamente liberadora. Estrella del Norte ya no tenía nada de mí, ni mi lealtad, ni mi fe, ni mi silencio. Para la mañana siguiente, mientras los mensajes empezaban a iluminar mi teléfono, supe hacia dónde debía dirigir mi enfoque. A mediodía. El silencio que llevé al salir de Estrella del Norte ya se estaba deshaciendo en ruido. Mi teléfono vibró primero con un mensaje de un supervisor de almacén. ¿De verdad te fuiste? Dime dónde aterrizas, te sigo. Minutos después llegó otro, esta vez de un chofer con el que no hablaba desde hacía meses. Me enteré de lo que hicieron. Mereces más. Tenme en cuenta. Por la tarde, las llamadas comenzaron. Clientes que antes canalizaban todo a través de Estrella del Norte, ahora me marcaban directamente. Sus voces bajas, urgentes. ¿A dónde te fuiste? Marisol, te necesitamos en este contrato. Algunos no escondían su frustración. Confiamos en la empresa por ti. Sin ti, lo estamos reconsiderando. No planeaba responder. No todavía. Aún así, escuché. Garabateando notas en los márgenes de una libreta amarilla. Cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio de que el cimiento de Estrella del Norte no estaba en hojas de cálculo, ni en folletos brillantes, estaba en las relaciones que construí. Un apretón de manos. Una sesión de solución de problemas a medianoche en una parada de camiones. Una promesa cumplida. Esa noche, mientras preparaba un té para calmar la tormenta en mi cabeza, un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Clara Montes. Nos conocimos una vez en una mesa redonda de logística en Guadalajara. Su reputación la precedía una inversionista ángel conocida por detectar resiliencia donde otros veían riesgo. Su mensaje fue breve, decisivo. Si alguna vez empiezas algo, estoy lista para apoyarte. Me quedé con el teléfono en la mano, las palabras brillando como una chispa contra la tenue luz de la cocina. Mientras tanto, dentro de Estrella del Norte, sabía que la sala de juntas estaba hirviendo. Un amigo me reenvió un hilo de correos llenos de pánicos socios, amenazando con retirar contratos. Ejecutivos buscando explicaciones. La respuesta de Gerardo, fría y cortante, estaba sobrepagada, irrelevante. Estabilizaremos. Pero la estabilización no llegaba. Mi ausencia era más ruidosa que cualquier discurso que hubiera podido dar, resonando por los pasillos que ya no recorría. Cuando el teléfono se iluminó de nuevo, con el nombre de otro cliente en la pantalla, me di cuenta de que el silencio que había elegido ya no era mío para guardar. La fonda estaba medio vacía. El tipo de lugar donde el café llegaba fuerte y las meseras te llamaban por tu nombre si ibas seguido. No había estado ahí en años, pero se sentía como el lugar correcto, sencillo, seguro. Elena Prado se sentó primero en el reservado, el cabello recogido con fuerza, ojeras que delataban las semanas cargando el caos de Estrella del Norte. Minutos después, llegó Jonás Heredia, aún con su chamarra de trabajo, grasa en los puños de otra noche en el almacén. Ninguno perdió tiempo en charlas. Elena se inclinó hacia adelante, la voz firme. Vamos contigo. Jonás asintió en acuerdo. No me importa cómo lo llames ni dónde lo montes. Si estás construyendo algo, estoy dentro. Removí el café frente a mí, viendo cómo la crema se disolvía en la oscuridad. Una parte de mí quería advertirles, recordarles las hipotecas, las familias, la incertidumbre de meterse en un proyecto aún sostenido por papel y esperanza. Pero también conocía la determinación en sus voces. La había oído antes en choferes que se negaban a abandonar rutas en tormentas de nieve, en despachadores que se quedaban hasta la medianoche para redirigir camiones varados. Aún no he lanzado nada, dije con cuidado. Elena sonrió ligeramente. Lo harás. Y cuando lo hagas, ya estamos ahí, en Estrella del Norte. Gerardo manejó las noticias con la facilidad de un político. En memos a la Junta, llamó a las renuncias rotación esperada. Nada más que cambios en un mercado competitivo. Pero las grietas no tardaron en aparecer.
Un cliente clave de Querétaro se negó a renovar a menos que yo estuviera involucrada. Los contratos que alguna vez parecían seguros comenzaron a sentirse frágiles. Esa noche, firmé el contrato de renta de un espacio modesto en la colonia Narvarte, un taller convertido. Sus paredes aún olían ligeramente a aserrín y aceite. Para cualquiera más. Eran pisos desnudos y luces parpadeantes. Para mí, era el primer hogar de Horizonte Logística, el plan estelar saliendo a la luz. Y mientras giraba la llave en la cerradura, supe que esto ya no se trataba solo de dejar Estrella del Norte. Se trataba de construir de nuevo. Las noticias viajan rápido en una empresa construida sobre velocidad. Para el fin de semana, la Junta de Estrella del Norte convocó una sesión de emergencia. Por lo que supe después, los directores se sentaron alrededor de una mesa de roble pulido. Papeles desparramados, voces cortantes. ¿Por qué nuestros clientes antiguos piden a Marisol Reyes por su nombre?, exigió uno. ¿Por qué amenazan con suspender contratos si no la reinstalamos? Otro hojeó un folder grueso señalando las cifras. El 70% de las cuentas, 70 la tienen como contacto principal. Nadie se dio cuenta de que ella era la cara de esta empresa. Silencio. Gerardo, me contaron, se movió incómodo en su silla, murmurando sobre realidades del mercado y gestión de costos. Pero ninguna jerga podía ocultar la verdad para ellos. No era solo un título ejecutivo, era la confianza de la empresa, su voz, su memoria. Sin eso, Estrella del Norte era solo acero y pantallas. Mientras ellos discutían en el centro, mi mundo cobraba vida en una modesta oficina en Narvarte. Los papeles de la renta aún estaban tibios, pero Elena y Jonás ya estaban desempacando sillas, atornillando escritorios, tendiendo cables por el piso. No había placas, ni paredes de cristal, ni catering, solo café en vasos de papel y la energía que no había sentido en años. Esa tarde, mi teléfono vibró con una notificación, una transferencia confirmada. Clara Montes había cumplido su promesa. La primera ronda de capital ya estaba en la cuenta de Horizonte. Los números no eran extravagantes, pero eran suficientes. Suficientes para respirar, para contratar, para probar que podíamos sostenernos. Me paré en medio del cuarto. El zumbido de taladros y risas a mi alrededor. Y sentí el aire cambiar. Horizonte Logística ya no era tinta en una carpeta etiquetada como plan estelar. Eran escritorios siendo armados, contratos esperando firmas, futuros siendo reescritos. Al otro lado de la ciudad, la Junta debatía pérdidas y lealtad. Aquí, construíamos comienzos. Y mientras el primer logo de Horizonte salía de la impresora prestada, aún manchado de tinta fresca, supe que estábamos entrando en algo más que supervivencia. Estábamos entrando en lo inevitable. El lounge del Hotel Presidente brillaba con mármol pulido y conversaciones susurradas. El tipo de lugar elegido para señalar control. Gerardo esperaba en un reservado de la esquina. Su traje impecable, un vaso de agua mineral sudando a su lado. Se levantó cuando llegué, ofreciendo una sonrisa que parecía sacada de un manual de negociación. Marisol, dijo suavemente, seamos razonables. Me senté frente a él, pedí un café y lo dejé empezar. Habló de reinstalar mi sueldo completo, de añadir un bono por desempeño, de otorgar lo que llamó autoridad creativa. Cada palabra salía de su lengua como si estuviera concediendo un regalo en lugar de recuperar lo que había quitado. Se inclinó hacia adelante, manos entrelazadas, confianza ensayada en cada movimiento. Escuché, removiendo azúcar en mi taza, viendo el remolino hasta que desapareció. La ironía era casi elegante. Semanas antes me había descartado como irrelevante, y ahora el pánico lo había llevado a ofrecer concesiones que nunca habría imaginado. Cuando finalmente hizo una pausa, puse mi taza con suavidad, el porcelaino sonando contra el mármol como un martillo. No cortaste mi sueldo, Gerardo, dije en voz baja. Cortaste tu futuro. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo. Suficiente. Me levanté.
Alicé el borde de mi chaqueta y me fui. Mis tacones golpearon el piso de mármol con un ritmo constante, cada paso resonando más fuerte que todo su discurso. No miré atrás. Esa noche, sentada en el brillo de nuestra oficina apenas amueblada, mi teléfono se iluminó de nuevo. Un periodista que vagamente recordaba de paneles de la industria envió un mensaje corto. Escuché que estás lanzando algo. ¿Quieres comentar? Escribí una palabra y presioné enviar. Pronto, la palabra brilló en la pantalla como una promesa. Y mientras el zumbido de taladros y risas resonaba por las nuevas paredes de la oficina, supe que el eco de ese piso de mármol llegaría mucho más allá. El sol de la mañana se extendía por Narvarte cuando doblé la esquina hacia nuestra pequeña oficina. Esperaba un inicio tranquilo, tal vez algunos visitantes curiosos, el olor a pintura fresca aún en las paredes. En cambio, me detuve en seco. Una fila de personas estaba en la acera, con chamarras ajustadas contra la brisa. Algunos llevaban flores, otros sostenían folders gruesos con papeles. Al frente, un adolescente extendió un sobre, sus manos temblando ligeramente. «Mi mamá me pidió que te diera esto», dijo. Adentro había una nota, garabateada con tinta apresurada. «Gracias por ayudar con sus entregas el año pasado, cuando nadie más lo hizo». Tragué duro, guardando la nota como si fuera una medalla. Uno por uno. Los clientes se acercaron. Algunos los reconocí de inmediato, voces de largas conferencias telefónicas. Rostros de años de apretones de manos en paradas de camiones y ferias comerciales. Otros eran nuevos, atraídos no por contratos, sino por rumores de cómo trabajábamos, quiénes éramos. Cada historia era un puente cruzado. Prueba de que el silencio que elegí hace semanas había hablado más fuerte que cualquier discurso. Detrás de ellos, figuras conocidas emergieron en silencio. Un despachador que alguna vez pasó noches redirigiendo envíos varados. Un mecánico que mantenía los camiones vivos con poco más que ingenio y alambre. No se anunciaron. Solo entraron. Me dieron la mano y preguntaron, ¿dónde me siento adentro? La oficina estaba abarrotada de escritorios a medio armar y el olor a ambición. Elena dirigía las entregas. Jonás revisaba los racks de servidores. Las risas se mezclaban con los golpes de martillo de una carpintería improvisada. No era pulido, aún no, pero estaba vivo de una manera que Estrella del Norte no había estado en años. Me paré en el umbral, dejando que la energía me envolviera. El puente por el que caminé no se había quemado, se había extendido hacia adelante, llevando a otros hacia algo que ya sabían que era suyo. Y mientras se firmaban los primeros contratos de Horizonte, en una mesa aún pegajosa, con barniz fresco, supe que el verdadero comienzo apenas había llegado. Las semanas se difuminaron en un ritmo de noches largas y mañanas tempranas. El tipo de paso que alguna vez me habría agotado, pero que ahora se sentía como oxígeno. Horizonte ya no era un nombre en una carpeta. Eran contratos firmados, rutas trazadas y camiones saliendo antes del amanecer. Cada día, la oficina olía menos a pintura y más a propósito. Un martes fresco por la mañana. Un titular llegó a los feeds de noticias de la industria. Estrella del Norte reporta pérdidas trimestrales inesperadas. Citan erosión de clientes. La cifra era asombrosa. El 40% de sus contratos habían desaparecido. Muchos de ellos ahora en pilas ordenadas sobre mi escritorio. A mediodía, llegó la llamada inevitable. La voz del presidente de la Junta tenía una tensión que intentó disfrazar. Marisol, nos gustaría que consideraras consultoría para nosotros. Solo para estabilizar las cosas. Dejé que el silencio se extendiera, escuchando el leve golpeteo de mi pluma contra una libreta. Luego respondí con calma. Martes, 2 de la tarde. Nada personal, solo negocios. Cuando la línea se cortó, me recosté en mi silla, los ojos en la ventana. Afuera, el tráfico serpenteaba por las calles, los faros parpadeando como señales inquietas. Luego, casi como si estuviera programado, pasó un camión de reparto
pintura blanca fresca, el logo de Horizonte estampado en negritas en su lateral. Nuestro nombre, nuestro comienzo, una sonrisa tranquila se dibujó antes de que pudiera detenerla, no afilada, no triunfante, sino firme. 17 años de sudor y sacrificio construyeron Estrella del Norte, pero esos años también me construyeron a mí. Lo que Gerardo y la Junta intentaron descartar nunca fue suyo para borrar. Presioné mi palma contra el cristal, viendo al camión integrarse al flujo del tráfico, llevando nuestro futuro adelante. El zumbido de la conversación creció detrás de mí, mientras Elena y Jonás discutían horarios. Sus voces llenas de optimismo, una paz profunda y segura se asentó en mi pecho. El capítulo de Estrella del Norte había cerrado, pero en su cierre abrió una puerta lo suficientemente amplia para algo más grande. 17 años atrás, un comienzo por delante, y esta vez era mío.